Mi nuera me echó de la casa. Dejó mis cosas en la calle y una nota cruel en la puerta. Esperé que mi hijo volviera, pero cuando llegó, me dio la espalda. Dormí en la calle sin saber a dónde ir y al día siguiente desperté en un hotel de lujo. Mi hijo perdido me encontró. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Rosa María salió del mercado cargando 2 bolsas rebosantes de tomates, cebollas, nopales y pan recién horneado. Caminaba despacio, como cada mañana, deteniéndose a veces para acomodar el peso en sus brazos y respirar hondo. La espalda le dolía más que de costumbre, pero se repetía a sí misma que era normal, que a sus 68 años ya no podía exigirle demasiado al cuerpo. Aún así, su corazón latía con firmeza. Sentía que su lugar seguía siendo ese, la casa de su hijo David, donde la necesitaban para ayudar con los niños, cocinar, barrer el patio, tender las camas, mantener en orden todo lo que el ritmo de la familia dejaba desbordado. Sus pasos la guiaron por la misma calle de siempre, una calle que conocía de memoria. Saludó al joven del taller mecánico con una sonrisa tímida, pasó frente a la panadería donde solía comprar con sus nietos los domingos, y cruzó la mirada con la señora Alicia, vecina de enfrente, quien evitó saludarla por primera vez en años. Rosa lo notó, pero no quiso darle importancia. Pensó que tal vez tenía prisa. Al llegar a la esquina de la privada donde vivían David y Vanessa, algo le palpitó raro en el pecho. Aceleró un poco el paso, inquieta, como si el aire le advirtiera que algo no estaba bien. Y entonces lo vio. Las bolsas se le resbalaron de los brazos. El pan rodó por la banqueta y los tomates rebotaron en el pavimento como si el mundo se hubiera sacudido de golpe. Ahí estaban. Sus cosas. Maletas, una caja con su ropa cuidadosamente doblada, su bata de casa, las chancletas que usaba para estar cómoda. Incluso el marco con la fotografía de su difunto esposo, Julián, la única imagen que había mantenido sobre la cómoda durante años, cubierta apenas por un plástico sucio y mal colocado. Se quedó inmóvil. En la puerta de entrada, pegada con cinta adhesiva, una hoja arrugada de cuaderno escolar decía en letras grandes: «Esta casa no es un asilo. No vuelvas, Vanessa». Rosa María tardó varios segundos en comprender lo que sus ojos veían. Primero creyó que era una confusión, una broma de mal gusto. Se acercó despacio, revisó las cajas, tocó las maletas, miró la nota como quien se niega a aceptar una sentencia. Golpeó la puerta con suavidad. «Vanessa, hija, ¿qué pasa?», dijo, con voz temblorosa. Silencio. Golpeó con más fuerza. Llamó. Gritó el nombre de su nuera. De su hijo. Nada. Sacó el celular. Marcó a David. Número apagado o fuera del área de servicio. Lo intentó 2 veces más. Se sentó sobre una de sus cajas y respiró hondo, aferrada a la idea de que él regresaría pronto del viaje. Que algo se había malentendido. Que Vanessa actuó sin consultarlo. Mi David no haría esto. Él me quiere. Me necesita. Él no me dejaría así. Pasaron minutos. Horas. El sol subió y quemó su rostro. Luego bajó, tiñendo de naranja las paredes de la casa. Algunos vecinos la miraban desde lejos, desde ventanas entreabiertas, sin atreverse a acercarse más que para dejarle un vaso con agua o lanzar una sugerencia tibia. «Doña Rosa, ¿por qué no va con algún familiar? Quizás pueda quedarse en una pensión, por unos días». Ella no respondía. Solo negaba con la cabeza, apretando el marco de la foto contra el pecho como si con eso pudiera anclar su realidad a algo que no se desmoronara. A las 7 de la noche, el motor de un auto rompió el silencio. Rosa se puso de pie de inmediato. El corazón le latía con fuerza. Reconoció el sonido del coche de David. Las luces iluminaron la entrada. El vehículo se detuvo. Y él bajó. Rosa corrió hacia él, esperanzada. «Hijo, hijo mío, mira lo que ha hecho Vanessa. Sácame de este susto, por favor». Pero David no sonrió. No corrió a abrazarla. No pareció sorprendido. Se quedó quieto unos segundos. Luego frunció el ceño y respiró hondo, como si cargara un peso que preferiría no afrontar. «¿Qué haces aquí, mamá?». Ella lo miró sin entender. «¿Cómo que qué hago aquí? ¿No ves lo que pasó? Vanessa. Vanessa me sacó. Me dejó aquí, con todo.
Pensé que había sido un error, pensé que tú. Mamá, interrumpió él, sin mirarla a los ojos. Ya leíste la nota. Es lo mejor para todos. Vanessa está embarazada otra vez, necesita paz, y tú a veces te pasas. ¿Cómo que me paso? Yo solo ayudo, hijo. Yo me encargo de los niños cuando ustedes trabajan, cocino, limpio. Sí, pero también opinas en todo, te metes en cosas de pareja, y a veces ya no es sano. Necesitamos espacio. Rosa se tambaleó. Las piernas le temblaron. Apoyó la mano en la reja del jardín. David, ¿me estás diciendo que estás de acuerdo con esto? Él no contestó. Bajó la mirada. Apretó los labios. Es por el bien de todos, mamá. No puedes quedarte más. Pero yo no tengo a dónde ir. Gritó ella, la voz quebrada, con lágrimas recorriéndole el rostro. Eres mi hijo. Mi única familia. No hagas esto más difícil, dijo él con voz baja, cansada. ¿Difícil para quién? ¿Para ti, que llegas y me encuentras como si fuera basura en la calle? ¿Para Vanessa, que ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en la cara? ¿O para mí, que te di la vida, te crié sola cuando tu padre murió, te cuidé cuando nadie más quiso hacerlo? David tragó saliva. Cerró los ojos. Se giró lentamente hacia la puerta, sin decir más. David, suplicó ella. Él se detuvo un segundo. Y sin volverse a verla, dijo. Lo siento, mamá. Y cerró la puerta. El clic del cerrojo sonó como una sentencia final. Rosa María se quedó ahí, de pie, sola, bajo la tenue luz del farol. El silencio era total. Ya nadie miraba desde las ventanas. Solo el sonido lejano de un perro ladrando y el motor de un coche en otra calle. Con las manos temblorosas, tomó su foto, su rebozo, una de las bolsas, y caminó lentamente hasta la plaza del barrio. Se sentó en una banca de hierro, se envolvió con el rebozo hasta el cuello, y miró al cielo. No lloró más. Estaba vacía. Lo había dado todo. Había vivido por otros, amado con todo el cuerpo, cuidado, perdonado. Y esa noche, dormía sola, en un parque, como si su vida ya no tuviera lugar en el mundo. Lo que no sabía era que el amanecer traía consigo algo que cambiaría todo. Pero por ahora, solo quedaba la oscuridad, y el eco de una puerta cerrada. El canto de los pájaros anunciaba la llegada de un nuevo día, pero para Rosa María no traía esperanza, sino un eco doloroso que contrastaba con el frío que sentía en los huesos. Despertó encorvada en una banca de madera, con la espalda adolorida, las piernas entumecidas y el cuerpo cubierto por su viejo rebozo, empapado de humedad y polvo. No sabía si habían pasado 5 horas o 10 desde que cerró los ojos, pero el amanecer la encontró acurrucada entre bolsas con sus pertenencias, con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. Tardó varios minutos en incorporarse. El parque comenzaba a llenarse de vida, niños en uniforme camino a la escuela, vendedores de jugos, mujeres con bolsas del mandado. Nadie la miraba. Nadie la reconocía. Para ellos era solo una más. Una anciana entre tantas, invisible. Caminó lentamente, arrastrando los pies, con el mismo rebozo que antes la protegía del frío de su casa, ahora cubriéndole la vergüenza de estar en la calle. Llegó hasta una iglesia pequeña, con las puertas entreabiertas. Entró en silencio. El olor a incienso y a madera vieja le resultó familiar, reconfortante. Se sentó en una banca del fondo y ahí, sin que nadie la viera, dejó que las lágrimas rodaran sin pedir permiso. Lloró por lo que perdió, por lo que no entendía, por lo que no merecía. Lloró por David, por ese hijo que creyó suyo, por esa mirada que la expulsó de su propia historia. Pasó más de 1 hora en la iglesia. Vio entrar a unas señoras que murmuraban oraciones con devoción. A un hombre que encendía una vela. Nadie le preguntó si necesitaba ayuda. Y ella tampoco tuvo el valor de pedirla. Cuando por fin salió, el sol ya se alzaba con fuerza en el cielo. Sintió la cabeza pesada, el estómago vacío, las piernas débiles. Sentada en la banqueta frente a la iglesia, sacó su celular con manos temblorosas. La batería estaba baja, pero aún tenía señal. Comenzó a buscar en sus contactos nombres que pudieran ofrecerle una palabra de consuelo. Marcó a Gloria, una amiga de antaño. Número inexistente. Marcó a Luisa, una prima lejana. Llamada rechazada. Marcó a Beatriz, comadre de su juventud. No respondió. Se detuvo un instante,
mirando la pantalla con los ojos nublados, como si cada intento fuera un golpe más a su esperanza. Solo uno de los contactos respondió. Delfina, una vecina de la colonia donde Rosa vivió hace más de 2 décadas. La voz al otro lado fue cálida, sorprendida, incluso emocionada. Rosita, ¿eres tú? ¿Cómo estás, mujer? ¡Qué milagro! Rosa no supo por dónde empezar. Tragó saliva. Intentó sonar tranquila. Hola, Delphi, no quiero molestarte. Solo necesitaba escuchar una voz conocida. Delfina le preguntó si estaba bien. Rosa vaciló. Luego soltó una versión breve, sin detalles. Tuve un problema. Estoy en la calle. Pero no te preocupes, ya veré qué hago. La voz de Delfina se quebró. Quiso ayudar, pero estaba enferma, en cama, viviendo con su hija en otra ciudad. Le ofreció oraciones, cariño, palabras suaves, pero no refugio. No ayuda concreta. Rosa agradeció con humildad, colgó la llamada y apagó el celular para ahorrar la poca batería restante. Se quedó ahí sentada, mirando el tránsito de la vida pasar frente a ella. Los coches, las risas lejanas, los pasos apurados. Y ella, como una sombra, como una presencia que ya no era parte de ese mundo. Caminó sin rumbo durante horas. No sabía a dónde ir. Tampoco tenía dinero para comer. Había guardado algunas monedas en su bolso, pero no alcanzaban para nada más que una botella de agua. La compró en una tienda y se la bebió lentamente, como si se aferrara a cada gota. Recordó, entonces, el nacimiento de David. La sala del hospital público, su rostro arrugado de recién nacido, la promesa que hizo en silencio mientras lo sostenía por primera vez. Nunca te voy a fallar. Yo sola te voy a sacar adelante. Y así fue. Se desveló con fiebre mientras él dormía. Lavó pañales a mano. Trabajó como costurera. Cocinó con lo que había. Se negó a rehacer su vida para que él no tuviera que compartir su amor con nadie más. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¿En qué momento lo perdí? Pensó mientras sus pies la llevaban a una plaza donde se sentó en una banca. Miró a su alrededor. Nadie le devolvía la mirada. Todos parecían tener un destino. Ella no. Cuando el reloj marcaba las 4 de la tarde, y su estómago hacía ruidos insoportables, un hombre de mediana edad, con camisa desgastada y mochila al hombro, se acercó. «Señora, ¿está bien?», preguntó con respeto. Rosa bajó la mirada, asintió apenas. «¿Quiere un sándwich? Me sobraron 2, y usted se ve». No terminó la frase. Ella quiso negarse, la vergüenza la consumía. Pero su cuerpo la traicionó. El estómago rugió con fuerza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. El hombre le entregó el alimento envuelto en una servilleta. No dijo más. Se alejó con la misma discreción con la que llegó. Rosa desdobló el pan con manos torpes. Era de jamón con queso. Le temblaba el pulso. Dio una mordida pequeña. Y luego otra. Comió con dignidad, en silencio, como si cada bocado fuera una confesión. Nadie debería llegar a eso. A agradecer por un sándwich como si fuera un festín. La tarde se fue apagando lentamente. El cielo se tornó gris. El viento soplaba con más fuerza. Buscó un refugio, pero los albergues estaban cerrados o saturados. No tenía a dónde más ir. Volvió al parque donde había dormido la noche anterior. La banca seguía vacía, como si la esperara. Se sentó despacio, cubriéndose con su rebozo. El cielo lloró con ella. Una llovizna fina comenzó a caer, enfriando el aire. Rosa se encogió, intentando cubrirse lo más que podía. Nadie le ofreció techo. Nadie preguntó. Cerró los ojos. Y por primera vez en décadas, no rezó por su familia. No rezó por su hijo. Rezó por ella. Por su alma. Por su paz. Porque la vida le diera un motivo para seguir. La escena era triste, brutal en su crudeza. Una mujer mojada, sola, durmiendo en una banca de hierro, entre bolsas desgastadas y el murmullo lejano de una ciudad indiferente. Mientras tanto, a pocas cuadras de ahí, su hijo dormía en una cama cálida, abrazando a su esposa, convencido de haber hecho lo correcto. El alba apenas comenzaba a pintar de dorado las hojas mojadas del parque, cuando Rosa María sintió una mano cálida posarse sobre su hombro. Se incorporó de golpe, respirando con dificultad,
con los ojos desorbitados y el corazón encogido por el sobresalto. Por un momento creyó que era una patrulla, un policía pidiéndole que se moviera, alguien dispuesto a correrla. Pero no. Frente a ella, inclinado con cautela, estaba un hombre de unos 50 años. Traje oscuro, rostro bien afeitado, ojeras marcadas como si llevara noches sin dormir. —¿Usted es Rosa María? —preguntó con voz entrecortada, apenas audible. Ella frunció el ceño. El frío le nublaba el juicio. No entendía. Se llevó la mano al pecho y apenas pudo asentir, más por reflejo que por certeza. El hombre cayó de rodillas frente a ella. Le tomó las manos con una ternura desconcertante, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. —Soy yo, mamá. Soy tu hijo. Las palabras se estrellaron contra los oídos de Rosa como un trueno. Sintió que el aire se le iba, que la tierra se abría bajo sus pies. Parpadeó, intentando enfocar el rostro de aquel hombre. Lo miró como si buscara en sus facciones la confirmación de lo imposible. Y él, temblando, sacó de su bolsillo interior una fotografía desgastada, antigua, casi deshecha por el tiempo. —Esta foto es todo lo que he tenido de ti —susurró. Rosa tomó la imagen con manos temblorosas. Era ella, apenas una adolescente, con el cabello recogido y los ojos hinchados, sosteniendo entre los brazos a un recién nacido. Esa foto había desaparecido hacía décadas. Su madre se la había quitado cuando la obligaron a entregar a su primer hijo en adopción. La había creído perdida, borrosa, enterrada en un rincón de su vida que prefería no tocar. Y ahora estaba ahí, en las manos de un hombre que la llamaba madre. —No puede ser —susurró. —No puede ser. Me llamo Elías —dijo él, aún arrodillado. Fui adoptado por una familia que me amó, sí, pero siempre supe que no era de allá. Que mi origen estaba aquí, en México. Mis padres adoptivos me contaron que nací de una joven mexicana, y desde entonces empecé a buscarte. Me tomó años. Muchos. Pero por fin estoy aquí. La cabeza de Rosa comenzó a girar. Sintió que se le nublaba la vista. El pecho le dolía. El alma se le salía del cuerpo. Quiso hablar, pero solo logró balbucear su nombre. Elías. El mismo nombre que ella había querido darle cuando nació, pero que jamás le permitieron usar. Lo habían registrado con otro nombre, bajo otra identidad, y le prohibieron siquiera despedirse. La emoción fue tan abrumadora que no pudo más. Se desplomó lentamente en la banca, su cuerpo vencido por el impacto. Elías se levantó de inmediato, gritó por ayuda, y en cuestión de minutos logró que un taxi se detuviera. La llevó al hotel donde se hospedaba, un lugar discreto pero elegante, con habitaciones blancas, silenciosas y perfumadas con flores frescas. La acostó con cuidado en la cama. Pidió asistencia médica. Se mantuvo a su lado, velando su respiración como si fuera un niño cuidando a su madre enferma. Horas después, Rosa María abrió los ojos. No reconoció el techo. Se sintió perdida, pero no aterrada. Por primera vez en días, el lugar era cálido. Estaba limpia, seca, arropada. Y frente a ella, sentado en un sillón de terciopelo, estaba Elías. —¿Dónde estoy? —preguntó, con voz débil. —En un hotel. Te traje aquí después de que te desmayaste. Estoy contigo, mamá. Todo está bien. Rosa lo miró con incredulidad. Las lágrimas comenzaron a rodar otra vez, pero esta vez no eran de desesperación, sino de algo que no recordaba haber sentido en años: alivio, gratitud, esperanza. Elías se acercó, le tomó la mano con suavidad. —Quiero contarte todo —dijo—. Cómo crecí, cómo llegué hasta aquí. Pero antes, quiero que sepas algo: nunca te culpé. Nunca pensé que me abandonaste. Siempre supe, en lo más profundo, que no fue tu elección. Ella lo interrumpió con un gemido ahogado. —Perdóname —susurró—. Perdóname por no haberte buscado. Por haberte dejado ir. Era una niña. No tuve opción. Me lo arrebataron. Me dijeron que era lo mejor. Que debía olvidarte. No tienes que disculparte —dijo él, firme. No me abandonaste. Te arrebataron la oportunidad. Pero ahora estamos juntos. Y no pienso soltarte. Rosa María rompió en llanto. Se incorporó con dificultad y lo abrazó. Elías la rodeó con sus brazos, fuerte, como si intentara recomponer todos los años perdidos en ese instante.
Lloraron juntos, en silencio, mientras la mañana seguía avanzando afuera, ajena a lo que pasaba en esa habitación. Más tarde, ya con la mente más clara, conversaron. Elías le contó su vida, cómo creció en un país extranjero, en una familia con valores, pero con un vacío que nunca logró llenar, que siempre sintió que algo le faltaba, que investigó, buscó, recorrió medio mundo hasta encontrar una pista. Contrató a un investigador privado. Tardó años. Pero cuando vio una fotografía de Rosa María, tomada hace décadas, supo que era ella. Y entonces voló a México. Buscó en registros, preguntó a vecinos, y finalmente dio con la historia. Que vivía con su hijo David. Que había sido echada de su casa. Cuando supe lo que te habían hecho, dijo Elías, con los ojos humedecidos, sentí que el mundo se volteaba. No podía permitir que terminaras así. No después de todo lo que sufriste. Rosa María escuchaba en silencio, sin dejar de acariciar su mano. Aún no podía creer que ese hombre que hablaba con tanta claridad, con tanto respeto, era el niño que le arrebataron. Su hijo, su sangre, su alma reencontrada. La noche cayó con suavidad sobre la ciudad. Desde la ventana, Rosa María miró las luces parpadeantes de los edificios, los faroles encendiéndose como luciérnagas. Y por primera vez en días, sonrió. Había dormido en la calle. Había sentido el frío del desprecio, el peso de la soledad. Había creído que ya no tenía valor, ni rumbo. Pero ahora, la vida le devolvía algo que creyó perdido para siempre. No tenía una casa. No tenía seguridad. Pero tenía enfrente a un hijo que sí la veía. Que sí la buscó. Que sí la amaba. Y esa noche, mientras cerraba los ojos en una cama tibia, entre sábanas limpias y el aroma suave del jazmín, Rosa María supo que aún tenía razones para vivir. El primer rayo de sol se filtró por la rendija de la cortina, bañando la habitación en una luz suave y dorada. Rosa María abrió los ojos con lentitud, confundida al principio. Por un segundo, pensó que todo había sido un sueño, una fantasía hermosa creada por su mente para escapar del dolor. Pero no, estaba ahí, en una cama limpia, cálida, mullida. Las sábanas olían a jazmín. El silencio era reconfortante. No había gritos, no había prisas. Solo la calma. Se incorporó con esfuerzo, aún con el cuerpo adolorido. Sobre una mesa redonda, junto a la ventana, un desayuno la esperaba. Café con leche, fruta picada, pan dulce, queso fresco. Y sentado frente a la bandeja, con una sonrisa serena y los ojos atentos, estaba Elías. «Buenos días, mamá», dijo con ternura. «Dormiste profundamente. Te veías en paz». Rosa parpadeó, aún sorprendida por la realidad que la rodeaba. Él se levantó, la ayudó a sentarse cómodamente, acomodó almohadas detrás de su espalda y colocó la charola sobre sus piernas. «No tenías que hacer esto», dijo ella, con voz ronca. «Tenía que hacerlo», respondió él con suavidad. «Lo mereces. Desde siempre». Mientras ella comía en silencio, Elías le contaba que ya había hablado con un médico de confianza para que la revisara ese mismo día. También le mostró un pequeño bolso con ropa nueva, un par de blusas de algodón, un suéter, un pantalón cómodo, un nuevo rebozo color vino que él mismo había elegido. Rosa tocó las telas con cuidado, casi con timidez. «No sé cómo agradecerte todo esto», susurró. «No tienes que agradecer nada, mamá. Solo, déjame cuidarte». La palabra cuidarte la golpeó hondo. ¿Cuántos años habían pasado desde que alguien la cuidó a ella? Desde que alguien se preocupó por su presión, por su comida, por su abrigo. Siempre fue ella quien sostuvo, quien calmó, quien dio. Y ahora, ese hijo al que ni siquiera había podido ver crecer, le devolvía, sin rencor, sin condiciones, un amor que parecía haber dormido en su vientre durante medio siglo. Después de la visita médica, en la que el doctor confirmó que su presión estaba algo baja pero controlable, y que necesitaba descanso, buena alimentación y cero preocupaciones, Elías se sentó con ella en el pequeño sofá de la habitación. Pidió café para ambos. Y entonces, sin prisa, le pidió que le contara su historia. Rosa dudó al principio. No por miedo, sino por vergüenza. Era difícil volver a esos años. Pero algo en los ojos de Elías la hizo sentirse segura, protegida. Así que comenzó a hablar. Le contó cómo, a los 15 años,
quedó embarazada. Como su madre, cegada por el que dirán, la obligó a ocultarlo, a parir en silencio, a entregar al bebé a un matrimonio bien acomodado. Le contó que ni siquiera la dejaron verlo una segunda vez, que le arrebataron su voz, su nombre, su maternidad, que lloró noches enteras mientras le repetían que eso no debía recordarlo jamás. Después, intenté seguir adelante. Me casé con Julián, que era un buen hombre. Tuvimos a David, y traté de ser la mejor madre que pude. Pero dentro de mí siempre vivió ese vacío, el tuyo. Elías la escuchaba con la mirada fija en ella, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, se acercó, la tomó de las manos y dijo: «Gracias por contarme la verdad. Gracias por no haberme olvidado». Ella lo abrazó con fuerza, como si el contacto pudiera llenar los huecos de todos esos años de ausencia. Más tarde, él le mostró algunas fotografías de su familia: una mujer sonriente, de rostro noble, su esposa, 2 niños con ojos brillantes, sus nietos. Todos viviendo en el extranjero, pero deseando conocerla. Rosa miraba las fotos con emoción contenida, temiendo encariñarse con algo que aún no podía tocar. «Cuando estés lista, me encantaría que los conocieras», le dijo Elías. «¿Y ellos, saben de mí?» «Claro. Les hablé de ti desde hace tiempo. Sabían que te estaba buscando. Y cuando les conté que te encontré, lloraron conmigo». Rosa desvió la mirada, conmovida. «No sé si merezco tanto cariño». «Sí lo mereces. Siempre lo mereciste», contestó él, sin dudar. Esa tarde, salieron a caminar por la ciudad. Elías le mostró la casa donde creció con su madre adoptiva, una mujer bondadosa que, aunque no era Rosa, le dio amor sincero. También la llevó a ver uno de sus restaurantes, un lugar cálido, decorado con plantas, paredes de ladrillo y platos con nombres en español. Uno de ellos se llamaba Receta de Rosa. «¿Ese nombre? Es por ti», dijo él, sonriendo. «Siempre imaginé que mi madre sabía cocinar como los ángeles». Rosa se echó a reír, emocionada. Tal vez no como los ángeles, pero sí como las abuelas. Durante el recorrido, pasaron cerca del barrio donde vivía David. Rosa se tensó. Elías lo notó. Ella bajó la mirada y se detuvo en seco. Su respiración se volvió pesada. «No quiero verlo», murmuró. «No tienes que hacerlo», respondió él con calma. «No ahora. No hasta que tú lo decidas». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Una parte de mí necesita cerrar eso. Pero todavía no puedo. Me duele». «Cuando estés lista», repitió Elías. «Nadie va a obligarte a revivir lo que te lastima». Rosa asintió. Se quedaron un momento en silencio. Luego, retomaron el camino. Esa noche, ya de regreso en el hotel, Rosa se sentó frente al pequeño escritorio de la habitación. Tomó una hoja y un bolígrafo que estaban junto al teléfono, y comenzó a escribir. No sabía si entregaría esa carta algún día, pero necesitaba escribirla. Era para David. No tenía rencor. No había insultos ni reclamos. Solo una verdad serena, pero firme. La verdad de una madre que había sido herida, y que, sin embargo, había elegido seguir viviendo. Escribió: «David, no sé en qué momento dejaste de verme como tu madre y comenzaste a tratarme como un estorbo. Quizás fue poco a poco. Tal vez nunca me viste del todo. No te escribo para reprochar. Solo para decirte que estoy viva, que sigo de pie. Tú elegiste apartarte. Yo elegí seguir viviendo. Mamá». Cuando terminó de escribir, guardó la hoja en su bolso. No sabía si la enviaría. No aún. Pero escribirla fue un acto de dignidad. De claridad. Esa noche, antes de dormir, Rosa miró a Elías, que ya descansaba en el sillón junto a la cama. Y pensó: «Dios me quitó un hijo, pero me devolvió uno mejor». Y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin miedo al mañana. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva para Rosa María. Cada amanecer era distinto. Se levantaba sin sobresaltos, con la certeza de que alguien se preocupaba por ella. Desayunaba en compañía de Elías, paseaba por plazas tranquilas, se permitía respirar sin tener que pedir permiso. El dolor aún vivía dentro de ella, sí, pero había aprendido a convivir con él, a no dejar que la consumiera. Poco a poco, las cicatrices dejaban de arder. Una mañana, mientras Rosa leía un libro en el pequeño salón del hotel,
Elías recibió una llamada que lo hizo apartarse. Su rostro cambió. Al colgar, volvió con ella y le mostró su celular. En la pantalla había un video de una entrevista grabada el día anterior, en un canal de televisión nacional. La imagen era clara. Elías, sentado frente a una periodista, con voz pausada, contaba la historia de cómo había reencontrado a su madre biológica. No mencioné nada doloroso, aclaró Elías de inmediato. Solo hablé del amor, de la búsqueda, de cómo, después de tanto tiempo, por fin pude abrazarte. Rosa lo miró en silencio mientras el video avanzaba. Elías hablaba con el corazón en la mano. Decía que muchas veces la vida separaba a las personas por decisiones ajenas a su voluntad, pero que el amor verdadero era más fuerte que el tiempo. Que ella, su madre, era una mujer digna, valiente, y que el reencuentro había sido el regalo más grande que le había dado la vida. La periodista, conmovida, lo abrazaba al final. Y el video terminaba con una imagen de ambos saliendo del estudio de televisión, sonriendo, tomados del brazo. Rosa María sintió un nudo en la garganta. No sabía qué la conmovía más, si las palabras de su hijo o el simple hecho de que alguien, en público, hablara de ella con tanto respeto. Después de años siendo ignorada, criticada, minimizada, alguien, finalmente, la nombraba con orgullo. Esa misma tarde, en otro rincón de la ciudad, David se enteró de la noticia de una forma muy distinta. Estaba en su despacho, revisando papeles, cuando uno de sus clientes habituales, un hombre de negocios algo mayor, entró sonriente y le dijo: «Oye, qué historia la de tu mamá. Me conmovió mucho. Vi el reportaje en la tele. Qué buen hijo el otro. ¿Cómo se llama? ¿Elías?». David se quedó congelado. El cliente siguió hablando, pero él ya no escuchaba. Solo una palabra martillaba en su cabeza: mamá. En cuanto el hombre se fue, buscó el video en internet. Lo encontró al instante. Y cuando vio a su madre en la pantalla, abrazando a ese hombre elegante que la llamaba mamá, algo en su interior se quebró. No fue rabia. Fue una punzada seca. Una culpa punzante. Esa noche, Vanessa lo notó extraño. Le preguntó qué le pasaba. Él le mostró el video. Ella lo vio con los labios apretados y, cuando terminó, soltó una carcajada amarga. «Esto es una manipulación», dijo, molesta. «Tu mamá lo planeó todo. Seguro lo buscó. Y ahora se hace la víctima. Qué conveniente que aparezca en televisión justo ahora. ¿Qué quiere? ¿Vengarse de nosotros?». Pero David no respondió. No podía. Su mente estaba en otro lugar. Las imágenes de su infancia comenzaron a regresar como un río desbordado. Su madre preparando su almuerzo con lo poco que había en casa, cosiendo de noche para pagar sus útiles, vendiendo la única joya que tenía, un anillo de su abuela, para cubrir una cuota de la universidad. Recordó las veces en que, al llegar agotado del trabajo, ella ya tenía la comida lista, la ropa limpia, la casa en orden. Las noches que cuidó a sus hijos enfermos sin dormir. Las veces que le acarició el cabello sin decir una palabra cuando él sentía que el mundo se le venía encima. De pronto, todo lo que Vanessa le había dicho sobre poner límites y cuidar el espacio de la familia se sentía hueco, débil. Su esposa hablaba de paz, pero él solo recordaba gritos. Había elegido tranquilidad a costa de perder al ser que le dio la vida. Esa misma noche, mientras Vanessa dormía, David salió al balcón. Llamó al número del hotel que había visto en la entrevista. Pidió hablar con Rosa María. Le dijeron que pasarían el recado. Elías fue quien recibió la noticia. Entró a la habitación con el rostro sereno. «Mamá», David llamó. «Quiere verte». Rosa María se quedó en silencio. Por unos segundos, pareció no saber qué responder. No porque no quisiera, sino porque no sabía si aún valía la pena abrir esa puerta. «¿Qué hago, Elías?». «Lo que tú quieras. Yo estaré contigo, decidas lo que decidas». Ella lo pensó. Durante horas. Dio vueltas por la habitación, miró por la ventana, se sentó a leer y volvió a dejar el libro cerrado. Finalmente, al amanecer, tomó una decisión. Dile que puede venir, pero que no espere nada más que una conversación. David llegó al mediodía. Vestía camisa blanca y pantalón de vestir, pero no podía ocultar las ojeras ni la expresión de incomodidad. Se presentó en la recepción, preguntó por su madre, y esperó. Rosa bajó minutos después, acompañada por Elías,
que se mantuvo a una distancia prudente. El reencuentro fue tenso. David bajó la mirada, nervioso. Ella, en cambio, caminó con paso firme. No había odio en su rostro. Solo una tristeza honda. Un abismo en los ojos. Se sentaron en una mesa del restaurante del hotel. Un silencio incómodo los envolvió. David tragó saliva. Rosa lo observaba sin apuro, sin expectativa. «Mamá», comenzó él. «No sabía. No sabía que habías pasado por tanto. No sabía que estabas tan mal. Pensé que», se detuvo, sin encontrar palabras. «Pensaste que desaparecería sin hacer ruido», dijo ella con calma. «No», David negó, pero sin fuerza. «Solo pensé que necesitábamos espacio. Que era lo mejor para todos». «¿Para todos?». Rosa entrecerró los ojos. «¿O solo para ti y tu esposa?». David no respondió. Se frotó las manos, nervioso. Luego levantó la vista, por fin. «Me equivoqué. No supe poner límites a tiempo. Permití cosas que no debía. Y ahora, no sé cómo reparar lo que hice». Rosa lo miró con firmeza. Sin lágrimas. Con la voz baja, pero firme, preguntó. «¿Vienes por remordimiento, o porque ya no te sirve el silencio?». David rompió a llorar. No supo responder. Se cubrió el rostro con las manos. Ella lo observó durante varios segundos. Luego se levantó, caminó despacio hasta él, y con una mano temblorosa le acarició el cabello, como cuando era niño. «No es que me hayas echado de tu casa, es que te saliste de mi vida». Y sin decir más, se giró, caminó hacia la salida. No con rencor, sino con la dignidad de quien, por fin, aprendió a ponerse de pie. Elías la esperaba junto al ascensor. Rosa lo miró con serenidad, con paz, y juntos, subieron sin mirar atrás. Una semana después del reencuentro con David, Rosa María abordó un avión junto a Elías. Volaba con el corazón ligero y la mirada abierta, como si dentro de sí misma comenzara una nueva vida. No llevaba muchas cosas, apenas una maleta con ropa sencilla, su cuaderno de notas y una fotografía vieja de su esposo Julián, que ahora descansaba dentro de un portarretratos de madera, restaurado por Elías con manos pacientes. El resto, lo traía dentro, la memoria, las cicatrices y una calma distinta, tejida con hilos de dignidad. Cuando llegaron al aeropuerto, Rosa pensó que el recibimiento sería discreto, casi formal. Pero al cruzar las puertas de salida, una sorpresa la detuvo en seco. Una mujer joven, de sonrisa amplia, corría hacia ella con un ramo de flores. Tras ella, dos niños pequeños gritaban, «¡Abuelita A!». Elías la sostuvo suavemente del brazo, guiándola hacia ellos con ojos brillosos. «Mamá, ella es Sofía, mi esposa. Y estos dos terremotos, tus nietos, Mateo y Luna». Sofía la abrazó como si la conociera de toda la vida. No hubo protocolos ni incomodidad, solo calidez sincera. Le colocó el ramo en las manos con dulzura y le susurró al oído. «Gracias por darnos a Elías. Gracias por existir». Rosa se dejó abrazar, dejarse querer. No estaba acostumbrada. Pero ahí, en medio de ese torbellino de amor repentino, entendió que no todo lo perdido era irrecuperable. Que aún quedaban lugares donde sí era bienvenida. Donde no tenía que caminar en puntas de pie para no estorbar. Donde no era una carga, sino un regalo. Durante los días que siguieron, se integró sin esfuerzo a la vida de su nueva familia. Jugó con sus nietos, ayudó en la cocina, caminó por parques cercanos y visitó ferias locales con Sofía. Cada mañana, se despertaba con el olor del café recién hecho y un desayuno preparado con cariño. Nadie le recordaba su pasado. Nadie la medía por lo que no hizo. Solo celebraban que ahora estaba con ellos. En las noches, sentada en una pequeña terraza, Rosa escribía en su cuaderno. Palabras sencillas, pero cargadas de significado. Hablaba del perdón, sí, pero también de los límites. De cómo una madre puede dar todo, pero también merece recibir. Que no hay edad para empezar de nuevo, ni cicatriz que no pueda cerrarse con afecto. Elías le propuso algo una tarde mientras caminaban bajo unos árboles floridos. «Mamá, quiero que te quedes con nosotros. Esta es tu casa». Rosa lo miró con ternura. «Gracias, hijo. Pero ahora quiero algo propio. Un lugar mío. No porque quiera alejarme, sino porque por fin puedo elegir».
Por fin tengo voz. Elías no discutió. Asintió con orgullo. Al día siguiente, la llevó a ver una pequeña casa en un barrio tranquilo, cerca de un parque lleno de niños y árboles. 2 habitaciones, un jardincito, una cocina con luz natural. Rosa entró, recorrió cada rincón, tocó las paredes como quien reconoce su lugar en el mundo. «Es perfecta», dijo. Elías se la compró sin pensarlo. Y Rosa la llenó con flores, cortinas de encaje, fotos nuevas, bordados colgados en las paredes y el sonido de su risa cocinando. Pronto, se integró a la iglesia del barrio. Comenzó a dar clases de cocina los sábados por la mañana. Se hizo amiga de otras mujeres, algunas mayores, otras jóvenes. Compartían recetas, historias, lágrimas y pan dulce. Una tarde, al volver de una reunión comunitaria, encontró una carta en el buzón. Reconoció la letra al instante. Era de David. La sostuvo entre las manos durante varios minutos. No la abrió de inmediato. La colocó sobre la mesa, preparó un té de manzanilla y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo tornarse anaranjado. Finalmente, la abrió. David le pedía perdón. Decía que se había separado de Vanessa, que había tenido tiempo para pensar, para revisar sus propias sombras, que había visto el video de la entrevista una y otra vez, que entendía que la había herido, que no esperaba recuperar todo, pero sí empezar de nuevo, si ella lo permitía. Rosa no contestó de inmediato. Ni esa tarde, ni la siguiente. Lo pensó, lo rezó, lo consultó con su corazón, hasta que, días después, marcó su número. «Hola, David», dijo con voz pausada. «Podemos vernos, pero en un lugar neutral. Un café». Se encontraron en una cafetería del centro. David llegó puntual, con el rostro demacrado y los ojos cansados. Ella vestía con sencillez, pero llevaba su nuevo rebozo, el que Elías le había regalado. Entró con paso firme y se sentó frente a él. Hablaron. David lloró. No con dramatismo, sino con sinceridad. Contó lo que sintió al verla rechazada. Cómo lo habían educado para priorizar siempre la imagen, la comodidad, el orden, y cómo eso había apagado en él la gratitud. Rosa lo escuchó. No lo interrumpió. No lo juzgó. Cuando él terminó, ella habló con claridad. «No te pedí perfección, David. Solo respeto. Solo amor. No soy un estorbo. No soy una mártir. Soy tu madre». Y eso debería haber sido suficiente. David asintió, sin defenderse. «Si de verdad quieres empezar de nuevo», continuó ella, «entonces tienes que verme como soy. Con lo bueno y lo malo. Con mis heridas. Con mis decisiones. No puedes amarme solo si te conviene. Porque yo, siempre te amé, incluso cuando me dolías. No hubo abrazos. No todavía. Pero sí una semilla. Una posibilidad». Al regresar a casa, Rosa escribió una última frase en su cuaderno. Cerró la tapa, tomó su taza de té y volvió a mirar por la ventana. «Me echaron de una casa, pero la vida me devolvió un hogar. Perdí a un hijo, y gané la verdad». Esta es la historia de una mujer que fue invisible para muchos, incluso para quienes más amó. Una mujer que dio sin esperar, que aguantó en silencio, que creyó que el sacrificio era suficiente para ser valorada. Pero también es la historia de su renacer. De cómo, en medio de la humillación más cruel, encontró una nueva oportunidad, un amor inesperado, y sobre todo, una voz que ya no está dispuesta a callarse. Rosa María representa a tantas mujeres mayores que han sido relegadas, minimizadas o ignoradas. Pero también nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el amor verdadero puede llegar incluso después del abandono. Que una madre no solo está para dar, sino también para recibir. Y que cuando el mundo las olvida, la vida, con su misteriosa justicia, a veces, les devuelve lo que realmente merecen. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.